Hay algo muy interesante en Loki, y es que esconde, tras una serie, el futuro de Marvel. Y no lo digo como frase pretenciosa para hablar de lo que podría venir en películas más adelante, sino en que con unos cuantos capítulos separa lo que fue Marvel y lo que será a partir de ahora. Loki quiere que te olvides de todo. Este video estaba pensado para salir a inicios de temporada, porque la propuesta que ofrecía la serie se me hacía buena. Pero después de ver lo que fue WandaVision y la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, no quería que pasara lo mismo. Pero para entender qué hace bien Loki con respecto a las otras series, hay que hablar de lo que hace, y esto viene desde su primicia. WandaVision es la historia de pérdida de un ser querido para Wanda, autoconclusiva, pero Marvel la vende como algo que podría expandir su propio universo, con giros y secretos que se resuelven en su último capítulo sin un desarrollo concreto, solamente ocurren, se vende y resulta ser algo que no es. Y la serie de Falcon y el Soldado del Invierno es lo mismo, pero esta sí se vende como lo que es, la historia de unos personajes que tienen una conclusión, que hubiera funcionado mejor como película y está bien, pero podría ser mejor. Loki se vende y es una historia alejada de todos los eventos que conocemos en Marvel, y cada pequeño detalle de ella está sujeto a esa primicia, desde que el personaje de Loki no es el que conocemos hasta el final de su muerte, o por ejemplo, todo el primer capítulo. Loki me parece una subversión, una mini subversión para lo que es Marvel. Y sí, yo sé que la palabra subvertir es muy pretenciosa para Marvel, pero a ver, subvertir se refiere a cambiar, a ir en contra a algo que ya estaba establecido. Y Loki no llega a un estatus de modificar todo, pero sí establece un punto y aparte. Veamos. El primer capítulo contiene los 3 actos que debe de tener todo episodio de alguna serie, algo simple y conciso para mantener al espectador por todo lo que dura, junto con un tráiler al principio que nos vende lo que será ese capítulo y un gancho al final, lo que nos mantendrá durante toda la serie. Todos los capítulos de Loki cuentan con esto, pero no nos centraremos en eso, sino más en su narrativa, estética y en su lenguaje. El primer capítulo quiere que te olvides de todo lo que conoces de Marvel hasta ahora. Hay claras referencias a esto, desde alejar el tema central de toda la saga del infinito, el cual duró más de 10 años, y lo hacen mediante las piedras del infinito, reduciéndolas a la nada, a simples pisapapeles, un simbolismo que nos explica que ya no tienen importancia y que te olvides de ellas. Toda esa historia ya pasó, nos lo dicen con diálogos y visuales, narrativamente hablando. Digo, es obvio, es algo así como todo lo que siempre creíste es falso, como esas piedras que después de todo ya no son tan importantes, como Loki, quien ya no es lo que pensábamos, o capítulos más adelante, que la TVA o ABT, no sé cómo le digas, ya no es lo que siempre se supone que fue, ni para nosotros, ni para los personajes. People know the truth. So just like that, you're turning on the very thing you devoted your life to. It's never too late to change. Y esto no solo hace referencia en los diálogos, sino también en su estética. Es obvio que todo el entorno de esta serie es diferente a cualquiera que hayamos visto en Marvel. No es ni siquiera referencial, está alejado del acostumbrado, con tonos más sombríos y misteriosos propios de la serie, pero sin dejar de lado un poco de extravagancia, lo cual representa al protagonista. No es común ver eso en Marvel, pero se me hace interesante resaltarlo, además de que sirve para explicar sentimientos, donde en una escena como esta, el efecto tonal sirve para transmitir lo que está sintiendo Loki. Otro refuerzo narrativo es en cómo específicamente Loki, dios del engaño, la locura y el descontrol, tiene que trabajar para una asociación que se encarga de mantener todo a raya, todo en control. O que estos dos personajes encuentren una verdadera amistad en personalidades diametralmente opuestas, las cuales en otro contexto no podrían ni siquiera verse. De nuevo, una subversión a Marvel, pero ahora al género en sí. Marvel se caracteriza por siempre tener momentos sorpresivos de acción, una pelea final asombrosa y explosiva, pero en Loki se diferencia porque sus batallas, conflictos y dilemas están solamente acompañados por narrativa y diálogos con sobreexposición, que solo en esta serie esa sobreexposición es especial, porque la serie está consciente de ella,
podemos tener más de 10 minutos de personajes solamente conversando y eso lo hace interesante, porque hablan de moralidad, cuestionan su existencia, la relación que tienen, nutriendo el desarrollo del personaje, pueden detener el ritmo de una escena frenética para ponerse a platicar y aún así nos mantiene interesados. Se da su tiempo porque ya tiene momentos impresionantes, como el clímax del penúltimo capítulo, que tiene los mejores momentos de acción que queríamos ver, y para el final ya no necesitamos tanta explosividad, solamente necesitamos que concluya, que le dé un cierre a los personajes, y eso lo hace mediante lo que ha estado haciendo bien durante toda la serie, mediante diálogo. Creo que esa es mi parte favorita del final, que en vez de tener una épica batalla, se ponen a dialogar, a cuestionar. Es una batalla real de personajes, entre Sylvie y Loki, entre Mobius y esa otra tipa que también nos cae mal. Porque ya me cansé de repetirlo, pero de la misma manera, enfoca al público a olvidarse de lo común, de lo acostumbrado, a olvidar lo que Marvel fue. Porque conforme avanza la serie, nos dan lo que menos esperábamos, pero no de una forma negativa, no busca generar una sorpresa, busca mantenerse interesante, pero estructuralmente lógica. Mientras que otras propuestas de Marvel solamente buscan generar ganchos para que la gente siga viendo el producto, Loki hace eso, pero a un nivel de metalenguaje. El metalenguaje, según Wikipedia, es un lenguaje que se usa para describir el lenguaje en sí, algo así como las capas, como el subtexto, lo que está por debajo, pero en esta ocasión no se encuentra tan oculto, sino en la misma frase. Ejemplo, Loki va a viajar en el tiempo para encontrarse a sí mismo. El lenguaje de esta frase nos dice algo obvio, algo que se entiende como que Loki va a tener un viaje donde se autodescubra él mismo. Pero en la serie, con el metalenguaje, sabemos que encontrarse a sí mismo se refiere literalmente a encontrar otra versión de él mismo, ya sea con Sylvie o con un caimán. Todo el lenguaje de Loki nos habla de personajes trágicos que sufrieron y ahora quieren acabar con esa empresa que les causó tanto dolor. Pero el metalenguaje habla de por qué la empresa hizo esto, desarrollando de fondo otra trama que lleva de la mano a la principal, donde en WandaVision desarrolla pequeñas subtramas que finalmente colindan en una única trama solo para cerrar la serie de manera precipitada, y en Loki al final estamos satisfechos porque resuelven dudas de la trama principal, pero deja la puerta abierta para una segunda temporada, como toda buena serie lo hace en su primer temporada. Y no estoy comparando a Loki con Breaking Bad, solamente es un ejemplo. Loki desarrolla tramas como la del mismo Loki y su relación con Sylvie, que tienen su conclusión y perfecto remate al final de la temporada, donde nos da lo que realmente estuvo construyendo, toda una relación, así como la conclusión individual de estos dos personajes, a Loki descubrir quién realmente es y Sylvie lograr lo que siempre quiso, pero dejando la historia de la TVA abierta, pero no para otra serie, sino para los mismos personajes protagonistas que desarrolló. Un giro que propone avanzar, pero sin dejar detrás la misma trama de los personajes. Pero sobre todo, destruye todo lo que Marvel era. Por fin nos da una buena historia diferente, simple, pero con orden. Da respuesta a lo establecido, pero amplía su propio universo. Y en el lenguaje se traduce a lo que vemos, las ramificaciones de los diferentes universos, las diferentes líneas temporales. Y en metalenguaje se refiere a el nuevo multiverso de Marvel, que ya se ha visto en Doctor Strange o en Spider-Man 3. Porque Loki, mediante subversión al género de los superhéroes, específicamente al construido por el mismo Marvel, donde no había espacio para algo fresco, solamente convencional y sin riesgos, subvierte en una serie bien estructurada, apoyada específicamente en la narrativa, en diálogos que funcionan mejor que las peleas, hace que te olvides de todo lo que Marvel fue y construye algo nuevo. Y no es que cambie solo por tener el multiverso, sino que cambia la estructura de las series, subvierte el mismo género de superhéroes, ofreciendo una historia alejada de los superhéroes, ya sea con simbolismos dejando atrás las piedras del infinito, y subvirtiendo su universo, mostrando a esos mundos en diferentes formas, así como en ramificaciones o en capas de metalenguaje. So just like that, you're turning on the very thing you devoted your life to. It's never too late to change.